This goes in here. Pop that under there. Hola a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias por venir a todos. Yo hoy vengo a hablaros de algo que para empezar ya suena un poco raro, ¿no? Efectos visuales tangibles. Yo me dedico principalmente a los efectos visuales para cine y he buscado una charla que sea un poco rebuscada, que sea un poco diferente, porque normalmente cuando venimos a este tipo de eventos siempre traemos casos de éxito, ¿no? Siempre traemos ejemplos de cómo hemos hecho los efectos visuales de determinada película. Y, bueno, seguramente no es lo más apropiado desde mi punto de vista porque mostrar los casos de éxito siempre es un poco aburrido, ¿no? Entonces hoy casi que vengo un poco más a todo lo contrario, a enseñaros un poquito más o a explicaros un poco más desde mi punto de vista lo que hacemos mal, que seguramente aprendemos más de lo que aprenderíamos si os digo las cosas que hacemos bien. No solo eso, sino que me parece un tema interesante porque el propio título en sí ya nos muestra una contradicción de términos, ¿no? Cómo los efectos visuales van a ser tangibles si los efectos visuales son precisamente algo etéreo, algo que no existe, algo que no se puede tocar, algo que no es terrenal. Entonces se contrapone con esa tangibilidad. Entonces, aunque esto suena así un poco filosófico, voy a intentar explicároslo porque es un poco la forma que yo entiendo los efectos visuales y cómo yo intento trabajar todos los días, desde esta tangibilidad de los efectos visuales que vamos a hablar ahora mismo. Para que conozcáis un poquito más de mí de forma muy rápida, que tampoco quiero perder mucho tiempo con esto, y voy a intentar hablar lo más rápido posible para concentrarlo todo en 40 minutos. Espero conseguirlo. Principalmente trabajo en Framestore, no sé si os suena la compañía. Framestore es una compañía creativa que estamos principalmente, la oficina principal es en Londres, donde yo vivo. También tenemos oficinas en Nueva York, en Chicago, en Montreal y en Los Ángeles. Y lo que me gusta de Framestore, particularmente, llevo poquito tiempo en Framestore, llevo como un año en Framestore. Anteriormente he trabajado para otros facilities como MPC, como Double Negative, que también puede que os suenen por el trabajo de efectos visuales que hacen. Lo que me gusta de Framestore es que no solo hacemos efectos visuales para cine, sino que también hacemos efectos visuales para televisión. Cuando digo televisión me refiero tanto a series de televisión, para Netflix, HBO y ese tipo de cosas. También hacemos commercials, anuncios para televisión, y también hacemos algunas otras actividades, algún otro contenido que otras facilities de efectos visuales no hacen, y por eso Framestore me parece muy atractivo, como motion graphics, diseño, escritura creativa de campañas de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Principalmente yo me dedico al cine, ¿vale? Al cine. Llevo trabajando en cine los últimos 12 años más o menos, excepto este último año, 2017, que precisamente estoy haciendo unos proyectos un tanto diferentes en Framestore, de los que ya podemos hablar en otro momento, pero un poco alejados del cine, entre comillas, aunque todo basado en las mismas técnicas que hemos ido desarrollando durante los últimos años. Después también tengo otro sitio que se llama elephantbfx.com, que me dedico básicamente a la divulgación de efectos visuales principalmente, ¿vale? Cursos online, formación, trucos de diferente índole, tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que viene siendo un poquito formación, que es una actividad secundaria, ¿vale? Yo trabajo en Framestore full time. Y bueno, ahí me podéis seguir en Twitter, que no es que normalmente haga ningún post interesante, pero bueno, cuando voy a algún evento, cuando propongo algún tutorial, algún tipo de formación, suelo plantearlo por ahí. Esta es un poco, de forma muy rápida, ¿vale? No quiero perder tiempo. Mi filmografía hasta el día de hoy, que si no me equivoco creo que son como 21 películas, y para que veáis un poquito la transición que yo he hecho, yo empecé trabajando en commercials, en anuncios para televisión en Madrid. Después pasé una etapa donde trabajé en algunas películas de animación. Seguramente la única que os vaya a sonar de por ahí sea Happy Feet. ¿Recordáis de los pingüinos bailarines? Y luego ya empecé a trabajar en live action, ¿no? En algunas películas que puede que conozcáis y otras quizás que menos, ¿no? Algunas pues seguramente muy famosas como Iron Man o Misión Imposible o Alien, Prometheus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es un poco más para que veáis cuál es mi bagaje, ¿no? Para que veáis un poquito por dónde yo puedo orientar esta charla y sobre todo poneros en contexto de por qué os voy a contar lo que os voy a contar hoy con esto de la tangibilidad de los efectos visuales que a priori suena un poquito raro. Como decía, hoy vengo aquí no para hablar de Framestore, no para hablar de los proyectos de éxito que realizamos en Framestore, sino más
por mi labor esta de Elephant VFX, donde procuro de alguna forma divulgar lo que aprendo en producción, que creo que es muy importante que para formar estemos completamente ligados siempre al entorno de producción. Entonces, en base a esto y en base a mi experiencia profesional, voy a contaros hoy por qué yo veo los efectos visuales de ese modo tangible y de ese modo, como digo, un poco en cuanto a contraposición de términos de lo que no existe y lo que existe y cómo juntarlo todo bajo el mismo techo. Si podéis bajar la luz un minuto, por favor. Esta es una... Bueno, lo pongo y ahora os lo explico. Es básicamente una de las últimas reels que hemos montado en Framestore y que explica un poquito lo que os decía antes, por qué yo he decidido irme a Framestore, debido a que aúna todos esos campos creativos, no solo los efectos visuales per se. Ahora lo vemos. Bien. Un fin de semana me costó hacer todo eso. Bueno, obviamente, este es un pequeño fragmento de la actividad que realizamos en Framestore y basta ya de hablar de mí o de mi trabajo en Framestore. Vamos a dejar ya de ser egocéntricos, ya hemos terminado esa fase. Entonces, ahora yo quiero hablaros de, como ponía en el título de la presentación, efectos visuales tangibles, ¿no? Que, como decía antes, ya el término de por sí es una contraposición, ¿no? Los efectos visuales, por definición, no son tangibles, ¿no? No se pueden tocar, no se pueden oler, no se pueden sentir físicamente. Y la tangibilidad es precisamente eso. Entonces, lo que yo procuro o lo que quiero transmitiros hoy es mi visión particular, seguramente muy particular, de los efectos visuales, que es traer al mundo terrenal esos efectos visuales, tanto a la hora de pensar en ellos, es decir, conceptualmente, como a la hora de producirlos. Voy a intentar explicároslo durante los siguientes minutos, espero que se me entienda. Seguramente para empezar a mostraros esta visión tan particular que yo tengo de los efectos visuales, convendría que supierais una cosa muy importante de mí, y es que a mí no me gustan los efectos visuales. Entonces, obviamente ya eso es otra contraposición de términos, ¿no? ¿Qué haces trabajando en esta industria si no te gustan los efectos visuales? Bueno, pues no lo sé, porque no sé hacer otra cosa. Entonces, cuando digo que no me gustan los efectos visuales, quiero decir, no me gusta consumir los efectos visuales, al menos la mayoría de los efectos visuales, esto es algo que voy a desarrollar un poquito más adelante, pero no me gusta consumir generalmente efectos visuales, lo que sí que me gusta es crearlos, lo que sí que me gusta es crear mundos que no existen, personajes que no existen, en el mejor de los casos, evocar ciertos sentimientos en una audiencia a través de efectos visuales. Eso sí me gusta, pero no me gusta consumirlos. Y no me gusta consumirlos porque la mayoría de las películas que contienen una carga muy importante de efectos visuales son un desastre, narrativo al menos, ¿verdad? Todos se nos viene a la cabeza cosas como Transformers 8. Y además de eso, porque no me gusta viciarme visualmente. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces veo a compañeros de trabajo que están trabajando en un robot para la nueva película de lo que sea y sus referencias son efectos visuales de otras películas, ¿no? Entonces, al final te metes en una espiral de nutrirte de los mismos ejemplos siempre, ¿no?
algo parecido a lo que decía Juan con sus propias referencias. Por eso a mí no me gusta consumirlos, aunque es inevitablemente muchas veces, ¿no? Pero si puedo, los evito, cosa que ya os digo que es un poco rara, como el propio título de esta charla. Bien, también, para poneros en ese contexto de tangibilidad de los efectos visuales, también yo tengo una visión muy particular de qué es la industria de los efectos visuales. Y, bueno, antes de nada, todo esto que estoy hablando, lo estamos siempre, hay que contextualizarlo siempre dentro del cine, ¿vale? Yo no hago otra cosa, excepto, ya os digo, este año, que me he involucrado en otros proyectos un poco diferentes, de realidad virtual, etcétera, pero estoy hablando siempre de cine. Cuando hablo de efectos visuales, siempre hablo de cine. Entonces, para mí, la industria de los efectos visuales, tal como yo la concibo, no existe. No existe. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los efectos visuales por sí mismos no son absolutamente nada. Nadie va a ver efectos visuales. Si yo proyecto una demo reel de 2 horas, nadie va a ver eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo interpreto es que lo que existen son industrias donde aplicamos efectos visuales. O si queremos abrir un poco más el abanico, industrias donde aplicamos computer graphics, como puede ser cine, como puede ser televisión, como puede ser comerciales, como puede ser arquitectura, como puede ser videojuegos. Entonces, los computer graphics en sí no valen para nada, no son absolutamente nada. Lo que tenemos que tener claro es la industria para la que trabajamos y entender y comprender cómo es esa industria, para que después nuestros efectos visuales sirvan ese propósito, ya que por sí mismos, repito, no son nada. En mi caso, la industria para la que trabajo es el cine, con lo cual, de lo que tengo que saber, de lo que tengo que empaparme, de lo que tengo que estudiar, de lo que tengo que rodearme, es de cine. Es la única forma que yo comprendo que los efectos visuales, al final, cumplan su objetivo de apoyar el cine, porque si no, es lo que tenemos, una demo reel de 2 horas, es decir, Transformers 8 proyectado en un cine. Como digo, esa industria del cine tiene unas normas, tiene unas reglas, tiene unas pautas que siguen todos los profesionales que trabajan en esa industria, desde un director a un cinematógrafo, a un iluminador, a un escritor de guiones. Con lo cual, los que trabajamos en efectos visuales tenemos que regirnos exactamente por todas esas normas y pautas para hacer el trabajo correctamente. Una de las normas más importantes del cine es que lo más importante es la narrativa. Siempre, ¿no? Lo que nos mueve son las historias. ¿Qué ocurre? Que muchas veces anteponemos los efectos visuales a la narrativa. Y ahí es cuando obtenemos, una vez más, y lo siento por los fans de Transformers, películas como Transformers 8. Y podría decir un montón más, pero no quiero herir sentimientos de nadie. Pero podríamos hablar de galaxias muy lejanas. Podríamos hablar de muchas cosas. Eso es lo que me gusta a mí, crear polémica. No, lo que quiero decir con esto es que, y esto ha ocurrido mucho, y siempre ocurre, siempre que hay una técnica nueva, ¿no? Ocurre con la pintura, ocurre con la fotografía, ocurre con la música. Cuando una técnica está por encima de una industria o de lo importante de una industria, que en este caso es la narrativa, nos encontramos con que los productos al final son una porquería. Entonces, los efectos visuales tienen que soportar la narrativa. Y esa es nuestra misión. Y ese es uno de los principales errores que cometemos los que trabajamos en efectos visuales, que creemos que estamos por encima de eso. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro trabajo luzca, queremos que nuestro trabajo se vea lo mejor posible, pero muchas veces eso no es lo correcto, o no debería ser lo correcto. Hay otra norma del cine muy importante, y esto seguramente os vaya a parecer un tanto paradójico con a lo mejor alguna de las otras cosas que os han contado en otras charlas, y es que el cine no es realista, ¿verdad? El cine no necesita ser realista. El cine lo que necesita ser es creíble, pero no realista. Y no sé si entendemos la diferencia, pero la diferencia es abismal. Los efectos visuales, repito, no son nada por sí mismos. Funcionan bajo la industria del cine, con lo cual vamos a aplicarle la misma norma. Los efectos visuales no tienen que ser realistas, tienen que ser creíbles. Y repito, la diferencia es abismal. Hace poco me preguntaban, oye, Swan, ahora que con los avances de software tenemos motores de render que obviamente son físicamente lo que llaman plausible rendering, ¿no? Shaders físicamente correctos, luces físicamente correctas, etcétera, etcétera. Me decían, ¿cuál es tu metodología para...? Yo decía,
Ninguna. Me da absolutamente igual que todo sea físicamente correcto o no. Y esto es algo que me ha costado muchos años darme cuenta, pero afortunadamente los últimos 7 años trabajo mucho en sets de cine. Porque sabéis que en efectos visuales tenemos que recopilar un montón de información en los sets de cine. Información de modelado, de texturizado, de iluminación, escáneres 3D, fotogrametría, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vas a un set de cine, te das cuenta de que absolutamente todo es falso. Todo es mentira. Y cuando ves a la gente que lleva 150 años haciendo películas, o con una herencia de 150 años haciendo películas, y hace las cosas de determinada forma, tú dices, quizás el que lo está haciendo mal soy yo. Yo la primera vez que fui a un set de cine, veo a un cinematógrafo iluminar a un personaje, que le quería, a un actor, que quería iluminarlo, quería hacerle una luz de rebote, y vi que lo estaba iluminando con un cartón blanco de 1,5 metros por 1,5 metros, y esa era su luz de rebote. Y yo decía, yo cuando ilumino un personaje 3D le pongo 50 conos abiertos, con la luz suave, con las sombras suaves, para que se quede todo difuminado, y decía, estoy haciendo algo mal. Porque este cinematógrafo está utilizando un cartón así de grande y yo estoy utilizando 50 luces. Algo falla. Entonces, como digo, no os obsesionéis, y repito, estoy hablando en el cine, ¿vale? Estoy hablando en el cine. Si trabajáis en ingeniería y tenéis que hacer simulaciones de un canal de agua o de un estadio de fútbol porque va a haber un incendio y hay que elaborar un plan de escape, pues obviamente sí que os tenéis que ceñir a la realidad. Pero estamos hablando de cine. Entonces, cuando trabajáis en cine, no os ciñáis con ser realistas. Ceñiros a que vuestro trabajo sea creíble. Aquí tengo un vídeo que voy a poner en un minuto y este es un ejemplo claro, clarísimo. Además, ahora que tenemos como esa nostalgia del cine de los 80, ¿no? Con estas series como Stranger Things y todo este tipo de cosas. Esto es Indiana Jones. Y este es un ejemplo de los más claros, bueno, no de los más claros, pero como tenemos esta nostalgia del cine de los 80, pues seguro nos va a venir bien. Es un ejemplo clarísimo de que el cine no necesita ser realista, necesita ser creíble. Le damos al play. Tauchen das U-Boot! Tauchen das U-Boot! Tauchen! Wir hören das Periskop nach oben, Herr Oberst. Zeigen Sie. Vale, perfecto. ¿Qué acabamos de ver? Analicemos la secuencia. Tenemos un submarino nazi, no sé, de 20 metros, no más grande. Tenemos a Indiana Jones, que se sube encima del submarino cuando el submarino ya se está sumergiendo debajo del agua. Corta plano, vuelve a abrir plano y ¿qué encontramos? A Indiana Jones en el puerto. Ha llegado sano y salvo. ¿Eso es realista? O sea, si analizamos, ha abierto la escotilla, la compuerta, que obviamente no se puede abrir porque ya se está sumergiendo, está cerrada perfectamente desde adentro, se mete dentro, de alguna forma, en un espacio tan reducido, consigue, no lo sé, pegarse con un oficial nazi, quitarle el ¿cómo se dice?, el vestido, el traje, el uniforme. En el supuesto caso de que eso pasara, la travesía, que dura, no lo sé, 4 horas, en algún momento, digo yo, que se encontraría con un oficial nazi con el que tendría que hablar, que obviamente un americano, no me lo imagino, un estadounidense hablando alemán, en ese momento no me lo imagino. En fin, no es realista, pero es creíble. ¿Por qué es creíble? Por 2 cosas. La primera, porque es Indiana Jones.
¿no? ¿Y qué ocurre? Que en ese contexto, en el contexto de la película, es el héroe. Con lo cual, el héroe siempre sale de la situación y siempre se lleva a la chica. Nos lo creemos porque es Indiana Jones. Y segundo, porque no nos lo han contado, que es otra de las leyes máximas del cine. Si nos cuentan todo ese proceso que acabo de describir, no nos lo creemos, ¿verdad? Que se mete dentro, que le pega al nazi, que le roba el... No nos lo creemos. ¿Habéis visto la última película de Indiana Jones? Creo que es la última. Hay una situación que me recordó muchísimo a esta, pero es todo lo contrario. Se ve a Indiana Jones, que ahora es Harrison Ford con 76 años, en un río, está en un coche de estos que se... ¿Cómo llaman? De estos que se pueden meter en el río también, ¿sabéis, no? Y mira a lo lejos y ve 3 cascadas, una detrás de otra, gigantes. ¿Qué pasa en esa secuencia? Que se ve cómo se cae de una, sobrevive, se cae de otra, sobrevive, se cae de otra, sobrevive, y al final llega al río. Y dices tú, no me lo creo. O sea, me está diciendo que un señor de 76 años se cae por 3 cascadas y porque te lo muestran y no te lo crees. Si a lo mejor hubiesen mostrado la cara de Indiana Jones en ese coche, en el río, y después muestran las 3 cascadas, se corta el plano, y la siguiente, cuando se vuelve a abrir el plano, está secándose en la orilla, a lo mejor te lo crees. ¿Por qué? Porque es Indiana Jones. Pero en este caso no funciona. ¿Qué ocurre con los efectos visuales? Que esto mismo lo hacemos en efectos visuales. Tendemos a mostrar todo. ¿Por qué? Porque lleva mucho trabajo, porque queremos mostrar nuestro trabajo, porque decimos, ya que nos hemos gastado $2 millones en un plano de 18 segundos, pues quiero mostrarlo todo. Y obviamente no funciona. ¿Habéis visto una película que se llama Monsters, de Gareth Edwards? Una película que hizo en su casa, con $6.000, ¿no? Os la recomiendo. Pues hizo esa película y ¿qué pasó? Que como les gustó tanto y como tenía tantas limitaciones, hizo unos efectos visuales que no se veían. Eran unos monstruos que no se veían, pero se intuían, eran siluetas. Funcionó perfecto. ¿Cuál fue su recompensa? Le dieron $100 millones para hacer Godzilla, en la que yo estuve trabajando 2 años. Y lo mismo, si ves Godzilla, incluso aunque tenía $100 millones de presupuesto, lo mismo, los monstruos ni se ven prácticamente. ¿Por qué? Porque él decidió que para la narrativa de esa película quería seguir trabajando así, en siluetas, y funcionó perfectamente. ¿Qué le dieron como recompensa? La última película de Star Wars. No la última, la que se estrenó antes, no sé cómo se llama. ¿Vale? Seguimos hablando de esa tangibilidad, de ese mundo terrenal de los efectos visuales. En la vida real tenemos restricciones. Los efectos visuales no tienen límites. Y pensaréis, perfecto, podemos hacer lo que nos dé la gana. Ahí es donde cometemos los errores. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos limitaciones, y de esto seguramente sois todos conscientes, se nos ocurren ideas innovadoras, somos mucho más creativos. Por eso yo miro con mucha envidia a la gente que trabaja en videojuegos, porque con todas las limitaciones que tienen, consiguen crear piezas absolutamente maravillosas. En efectos visuales no nos preocupa, decimos, 300 billones de polígonos, ¿qué más da? 800 gigas en texturas, ¿qué más da? No sé cuántas luces, ¿qué más da? Arnold, render, ya está. ¿No? Pero no, porque entonces empezamos a hacer mal uso de los efectos visuales. Empezamos, sobre todo, a, como decía antes, darle más importancia a la técnica que al producto en sí que estamos creando, a la narrativa de la película. Y esto no solo nos ocurre a nosotros, a los que hacemos los efectos visuales, sino a quien los concibe, a los propios directores. Porque hay tantas películas con efectos visuales y que no tienen nada más, no tienen otro contenido que efectos visuales. Porque se puede. Ya está. ¿Por qué no se hacía hace 30 años? Porque no se podía. Pero ahora, como se puede, pues se hace la sobreutilización de la técnica o la mala utilización de la técnica. El no tener límites también desencadena en realizar muchas versiones del mismo trabajo. Yo he iluminado planos que se han aprobado la versión 125. Es decir, he hecho 125 versiones del mismo plano, solo de iluminación, por ejemplo. Y así, y de efectos sería, ya ni os cuento, de simulaciones de destrucciones, agua, fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando no tenemos límites? Cuando hacemos versiones y versiones y versiones, que al final perdemos la objetividad, no sabemos ya lo que está bien o lo que está mal, perdemos la creatividad, ya no sabemos para dónde tirar, nos cansamos, nos aburre nuestro trabajo, nos enfadamos porque se perpetúa en el tiempo
Cuando tenemos restricciones, somos más conformistas, pero no conformistas porque digamos, "Ah, ya está bien, ya está", no, sino porque está todo mejor planificado, está todo mejor ejecutado, está todo mucho mejor pensado. Y eso es muy importante. Para crear otro poquito más de polémica, de esta sobreutilización de la técnica que estamos hablando, os voy a poner dos ejemplos. A la derecha tenemos un fotograma de Benjamin Button. Todos habéis visto esa película, ¿verdad? Una película que está muy bien, dirigida por David Fincher. ¿Qué ocurrió con esa película? Esa película estuvo como 30 años danzando por Hollywood, el guión de esta película. Y nadie lo podía hacer. Era, ¿cómo hacemos esto? No se puede hacer. Dices, bueno, sí, podemos hacer diferentes maquillajes, contratar a un niño para maquillarlo con la cara de Brad Pitt o del actor que fuera en ese momento. No iba a funcionar. David Fincher le gustó la historia, la compró, adquirió los derechos, lo metió en un cajón y 11 años después, creo que fue desde que compró el guión, junto a Digital Domain, una de los mejores facilities de efectos visuales del mundo, dijeron, creemos que ya tenemos la tecnología y creemos que ya tenemos la experiencia y creemos que ya sabemos hacer una cabeza digital. Hicieron varias cabezas digitales para las diferentes edades de Brad Pitt en esa película. Una utilización de la técnica perfecta que acompaña a la narrativa. ¿No? Todo perfectamente utilizado. Fue muy listo además David Fincher, porque dijo a todo el mundo involucrado en la película, no digáis absolutamente a nadie que estamos utilizando efectos visuales para esto. ¿Por qué? Porque la masa, los seres humanos somos, por decirlo así muy suave, un poco idiotas. ¿Y qué ocurre? Hoy existe esa tendencia de decir, es que las películas son malas porque tienen efectos visuales. No, las películas son malas porque son malas. Y luego, si solo se han utilizado efectos visuales, pues bueno, ¿qué se va a hacer? De hecho, hay muchas películas, como Transformers 8, que solo se salvan por los efectos visuales. ¿Quién iría a ver al cine Transformers 8 si no fuese una explosión audiovisual? ¿No? Es la única razón por la que funciona esa película. ¿Qué ocurrió? Que nadie dijo que habían utilizado efectos visuales para hacer esa película y una de las consecuencias, ¿cuál fue? Que se ganó el Oscar al mejor maquillaje. Cuando las cabezas son digitales. ¿Somos idiotas o no? Bueno, a la izquierda tenemos lo que para mí, y no os enfadéis conmigo, es una mala utilización de los efectos visuales, una sobreutilización de los efectos visuales. Ojo, no digo unos malos efectos visuales. Los efectos visuales son excelentes, están perfectamente ejecutados, pero para mí esa es una sobreutilización de los efectos visuales. Es decir, los vamos a utilizar porque podemos. Yo conozco, esto se ha hecho en NPC, en Londres también, donde yo he trabajado durante 4 años y donde tengo un montón de amigos trabajando en esta película y todos ya no me hablan. Entonces, yo sé cómo funcionan los efectos visuales y sé cuál es el proceso tan largo a la hora de crearlos. ¿Cómo se ha hecho esta película? Pues yo me imagino durante 2 años para hacer ese oso, donde todos los días en una sesión de dailies muestras cómo funciona el modelado, muestras cómo funciona el texturizado, el pelo, la simulación del pelo, cuando el pelo se moja, etcétera, 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 etcétera. Los músculos, la animación, todo, durante 2 años. Estás haciendo un oso perfectamente realista que si lo haces una integración en el bosque, te creerías que es un oso de verdad. Y después lo pones a bailar y a cantar. ¿Para qué utilizas efectos visuales hiperrealistas para después hacer ese tipo de trabajo? En mi opinión, existen otras técnicas, como puede ser la animación 2D, la animación 3D, el stop motion, lo que sea. Pero para mí esta es una sobreutilización de la técnica, es decir, vamos a hacerlo porque podemos. Puedo estar equivocado, por supuesto. Aquí tenemos otros 2 ejemplos, que es un poco lo mismo. Tenemos a la derecha Inception, Origen, lo llamamos en España, no sé cómo lo llamasteis aquí. ¿Sí? Esto lo hicimos en Double Negative, cuando yo estaba trabajando en Double Negative. Se ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales, dirigido por Christopher Nolan. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Recordáis esa secuencia? Es casi el principio de la película, cuando tenemos a una joven arquitecto o arquitecta, no sé cómo decís aquí, que la meten en el mundo de los sueños y le dicen, crea, haz lo que quieras, desde arquitectónicamente hablando. Claro, aquí seguro que hay muchos arquitectos. Si no tuvieras restricciones de presupuesto, si no tuvieras restricciones de materiales, de planes urbanísticos, si no tuvieras restricciones como la gravedad, con tus conocimientos de arquitectura,
crearías estructuras imposibles. Crearías pues, todo lo que no puedes crear en el mundo real. Entonces, ¿qué hace esa mujer arquitecto en esa escena? Pues distorsiona la realidad y se crea su propia arquitectura en París, donde es capaz de sobrepasar la fuerza de la gravedad y crear unos edificios que están en el cielo. Con lo cual tenemos unos efectos visuales perfectamente ejecutados, pero que además apoyan esa narrativa que necesita esa secuencia en particular. Aquí tenemos Fast and the Furious 12 y tenemos un coche que se tira de un avión, se abre un paracaídas y se empiezan a disparar. ¿Por qué? Porque sí. No hay más explicaciones. Porque sí, ya está. Conceptualmente está muy bien todo esto que hemos hablado. Como enfocar los efectos visuales siempre desde un punto de vista tangible, desde un punto de vista real. Pero ¿cómo producimos ahora efectos visuales desde ese punto de vista tangible? Una cosa que yo me he dado cuenta, y es algo que muchas veces no nos damos cuenta, y yo me he dado cuenta afortunadamente porque trabajo en sets de cine y donde veo a las personas trabajar. Cuando vas a un set de cine y hay 300, 400 personas de media trabajando, no de efectos visuales, de todas las demás ramas o roles que existen en el cine, en un set de cine, pues lo primero que te das cuenta cuando analizas un poco todo aquello, porque cuando vas a trabajar como artista de efectos visuales en un set de cine, estás allí 12, 14 horas al día, pero trabajas 2, como mucho. El resto estás allí, sentado, muerto de frío. Y en lugar de estar chequeando Facebook, bueno, teléfono móvil no se puede llevar, pero en lugar de estar leyendo un libro o lo que sea, pues miras y aprendes y observas y, afortunadamente, en el mejor de los casos, puedes sacar alguna conclusión. Y una de las conclusiones que yo saqué es que todos los que están trabajando ahí en cine, en los sets físicos, tienen su representación virtual también. Tienes un director de fotografía o tienes un cinematógrafo. Cuando vas a tu facility de efectos visuales, tienes a un supervisor de secuencia o tienes a un supervisor de lighting, de iluminación. La gente que tienes haciendo make-up, maquillaje en los sets de cine, para prostéticos o pintando los sets, pues te vas a un facility de efectos visuales y tienes a texture painters y a look development artists. La gente que está haciendo también cosméticos, los sets, etcétera, en los sets, pues te vas a un facility de efectos visuales y tienes a los modeladores y a los escultores digitales. Y así con prácticamente todos los roles. ¿Qué ocurre? Que después en los estudios de efectos visuales trabajamos de forma diferente. Y lo mismo, vuelvo a hacer hincapié en lo que ya he dicho antes. Si esas personas llevan 150 años haciendo cine, vamos a copiarles que seguramente sepan más que nosotros que llevamos 30 años escasos. Esto es importante no solo para los que trabajamos, sino para los que estudiamos. No sé si aquí hay algún estudiante de efectos visuales, pero esto es algo que normalmente no nos cuentan cuando estudiamos, ¿verdad? No nos dicen, uy, un cinematógrafo trabaja así. Pues te voy a enseñar cómo trabaja un cinematógrafo y ya te explicaré cómo funciona Arnold en un fin de semana, que me sobra un día del fin de semana para explicártelo. ¿Sí? ¿Podemos bajar un poquito la luz, por favor? Bien, aquí es expandiendo un poquito más todo esto de que el cine no necesita ser realista, necesita ser creíble. El lenguaje del cine no es real, es cinemático, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Aquí hay gente que va a venir a mi workshop, ¿verdad? En el mejor de los casos, alguno habrá. Vamos a hablar de esto con mayor profundidad. ¿Qué tenemos aquí? Aquí no sé si habéis visto esta película, es una película que se llama The Reader, no sé cómo llamaron en español, que básicamente es como una historia de amor en la Alemania nazi. Fotografiada, el director de fotografía es Roger Deakins, que seguramente uno de los mejores cinematógrafos que tenemos actualmente, 13 veces nominado al Oscar, no ha ganado ninguna. Este año va a ganar con Blade Runner, seguro. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a analizar muy rápido esta escena. Aquí tenemos un baño, todos tenemos un baño en casa, espero. ¿Cómo es la iluminación de nuestro baño? Una bombilla en el techo y una bombilla en
en el espejo para que no nos cortemos al afeitarnos o al maquillarnos. Ya está. Iluminación funcional. ¿Sí? Fijaros qué iluminación más maravillosa tiene este plano. O sea, esto podría ser un cuadro de Rembrandt. No es realista, no es realista. Es cinemático. ¿De acuerdo? No nos importa el realismo en el cine, nos importa que sea bonito. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en Happy Feet, una anécdota muy rápida, estuvimos literalmente como 4 meses creando lo que sería la iluminación base de una de las secuencias y el supervisor de lighting, él directamente trabajando en esa secuencia. Estamos hablando de una época donde los motores de render ya no eran físicamente correctos como lo son hoy en día, sino que había que hacer un montón de trampas y trucos para hacerlo funcionar bien. Entonces este hombre, este supervisor, estuvo como 4 meses que le enseñaba el plano al director, a George Miller, director de Mad Max, director de Happy Feet, director de Babe, El cerdito valiente. Peliculón. Y le decía, no te preocupes, le decía al director, no te preocupes, es que no es físicamente correcto. No te preocupes, que no es físicamente correcto. Así un día detrás de otro, un día detrás de otro, un día detrás de otro, un día detrás de otro. A los 4 meses le dijo, esto ya está, ya hemos programado todos los shaders, todas las luces, el motor de render, el path tracer, ya es todo físicamente correcto. Y el director le dijo, perfecto, ahora vuelve a tu sitio y haz que sea bonito, que luzca bien. Este es un ejemplo muy claro. Fijaros, tenemos los 2 personajes en el centro perfectamente iluminados, él con una luz, lo que llamamos tipo Rembrandt, ella con una luz más lo que llamamos soft lighting, con el rim light en la zona de la cabeza, tenemos otra rim light en la zona de la bañera, pero después tenemos un contraste, que ¿de dónde viene ese contraste? Porque hay tanta poca iluminación en la parte de abajo de la bañera. ¿Por qué? Pues porque quieren crear contraste para que tus ojos se vayan a la acción. Fijaros, la composición es perfecta, tenemos tonos cálidos en primer plano, tonos fríos en segundo plano para separar, para que haya profundidad en un espacio tan pequeñito como es una bañera, pero ahí ya separamos los diferentes términos. Después tenemos los 2 lados, tanto a la derecha y a la izquierda, con también muchísima contraste, donde prácticamente no hay iluminación, con lo cual eso no es realista, pero funciona, es bonito, es atractivo. Fijaros, este es el esquema de iluminación de esa escena. ¿Vale? Entonces, cuando estás en un set de cine y ves que un cinematógrafo, como Roger Deakins, 13 veces nominado al Oscar, comete tantos engaños, tantos trucos como ves aquí, ¿cómo vas a ir tú a tu empresa de efectos visuales y decir, voy a hacer todo físicamente correcto? Es decir, no tiene ningún sentido. Vale, fijaros, muy rápidamente. Tenemos aquí, a ver, aquí tiene una cosa muy interesante. Maravilloso. Aquí, ¿vale? Ahí tenemos la cámara, ¿sí? Aquí tenemos aquí tenemos la luz principal. Aquí tenemos la rim light, la luz de perfil que hacía esa iluminación tan bonita y tan suave en el pelo de la actriz. Aquí tenemos la ventana, que no es una ventana. Como veis aquí, es simplemente un trozo de espuma, de Polispan, no sé cómo llamáis, con una foto pegada de ese color cálido, perdón, de ese color frío, para que contraste con el cuerpo cálido de los actores y que así consigamos esa profundidad. Pero además de todo eso, tenemos las paredes. Bueno, aquí no sé si lo veis, lo pone aquí abajo, tenemos la luz, pero aquí además tiene un cartón blanco para que además rebote la luz y haga lo que llamamos una kick light. Es decir, que la luz principal incida, pero después esa kick light se extienda un poquito más, con lo cual la iluminación es más difusa todavía. Y luego, no sé si lo veis, lo pone aquí abajo, las paredes, todo el perímetro de la sala, está cubierto con papel negro. ¿Para qué? Para crear contraste, que se absorba la luz y conseguir que todo lo que no es el foco de atención esté prácticamente en penumbra. ¿Sí? Cuando ves que un cinematógrafo de primer nivel hace esas cosas, lo único que puedes pensar es, yo estoy trabajando mal, él está trabajando bien. Y eso es lo que tengo que incorporar. Tengo que dejar de trabajar de forma realista para trabajar de forma cinemática. Voy a ir muy rápido porque creo que voy mal de tiempo, ¿no? Aquí tenemos lo mismo. True Grit. ¿Habéis visto esta película? ¿Esto es realista? No, pero fijaros, esto es un cuadro. Esto es una pintura. Fijaros, la composición. Maravillosa. Todo el juzgado aquí,
en penumbra, completamente oscuro. ¿Por qué? Porque la justicia es ciega, con lo cual la iluminación está soportando la narrativa, con lo cual tenemos al personaje que le están apuntando los rayos de luz, ahí lo vemos casi en el centro de la pantalla, donde se nos va la mirada, en fin, lo mismo. ¿Quién ha estado en un edificio público del gobierno? Todos. Como en la luz, funcional. La luz no es realista en cine, es creíble. En cinemática. Vale, voy a intentar ir más rápido. A la hora de ejecutar los efectos visuales, yo también me he dado cuenta, a lo largo de los diferentes proyectos en los que he trabajado, de que hay tres cosas diferentes. Una es el mundo real, otra es cómo recordamos el mundo real y otra es el propio mundo cinemático en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mundo real es por donde vamos a empezar. Para crear cualquier tipo de efecto tenemos que basarnos en el mundo real. Tenemos que estudiar la realidad, tenemos que extraer la información que creamos oportuna para después incorporarla a nuestros efectos visuales. Y cuando hablo de efectos visuales, hablo de todo el abanico de efectos visuales. Hablo de modelado, hablo de texturizado, hablo de lighting, hablo de look, hablo de simulación de efectos, hablo de iluminación, hablo de absolutamente todo. Cuando hablo de efectos visuales, hablo del conjunto. Pero es muy diferente el mundo real de cómo recordamos el mundo real. ¿Cuántos aquí trabajáis en cualquier industria donde creáis computer graphics? Muchos. Genial. ¿Cuántos en algún momento habéis dicho, voy a hacer, no sé, una puerta? Y la habéis empezado a hacer de memoria. O lo que sea. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezas a hacer cosas de memoria, distorsionas la realidad, porque siempre magnificamos los recuerdos o los distorsionamos de cualquier forma, para bien o para mal. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajamos con recuerdos, trabajamos mal. Si yo me pongo ahora a dibujar una puerta, me dices, dibújame una puerta de un barco que lleva hundido 50 años, y sacan esa puerta toda oxidada, toda con moho. Si ahora me pongo a dibujarlo, bueno, puedo intentar hacer algo, pero va a ser mucho mejor si utilizo una foto e intento dibujar sobre eso, ¿no? Con esa referencia al lado. Y esto es muy importante a la hora de ejecutar efectos visuales. Por eso siempre tenemos que utilizar referencias para todo. Y utilizando esas referencias del mundo real, esos recuerdos del mundo real, tenemos que intentar enfocarlo al mundo cinemático del que estamos hablando. Este es un ejemplo, a lo mejor habéis visto esto ya en Internet. Este es un ejemplo de Apolo 13, una película que se hizo hace, no sé, en los 90. Seguramente uno de los hitos en los efectos visuales, porque bueno, era una época donde los efectos visuales todavía no estaban tan desarrollados y esto funciona muy bien, funcionó muy bien. Esto es de una presentación que hizo Rob Legato. Rob Legato, por si no suena, es un Senior Visual Effects Supervisor que se ha ganado un Oscar por Hugo, la película de Martin Scorsese, y se ha ganado, muy a mi pesar, otro Oscar por la película del oso, bailando. No, una cosa no quita la otra, ¿vale? Entonces, os voy a poner este clip y ahora lo hablamos. The clock is running! We have liftoff! Vale, ya está. Vamos muy mal de tiempo. Voy a ir súper rápido lo que me queda. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el equipo de ILM cuando hizo esto, ¿qué hicieron? Analizaron la realidad, analizaron footage real, grabaciones reales de diferentes cohetes que partían a diferentes misiones espaciales y intentaron interpretar eso de forma cinemática, pues como veis con esos tiros de cámara cenitales, donde se ve todo, donde tal. ¿Qué ocurrió? Que cuando estaban haciendo eso se lo enseñó un astronauta que había estado en la misión donde ellos habían visto esas grabaciones para utilizar como referencia. ¿Y qué le dijo el astronauta? Le dijo, eso está mal. Eso está mal. Dijo, jamás en la vida
habría esas grúas por ahí moviéndose, esos cables colgando, porque eso es súper peligroso, eso está fatal, eso nunca sería así. Este es el vídeo real. Es muy cortito. ¿Vale? Ya está, solo es eso. Fijaros, la esencia es la misma, pero ¿qué ocurre? Que cómo recordamos el mundo real difiere por completo de cómo es en realidad el mundo real. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero muy ilustrativo de cómo son esas cosas. Voy muy mal, así que voy muy rápido. Fotografía versus software, eso ya lo hablaba antes Javi, creo que lo hablaba. Obviamente, el software no nos importa, el software es efímero, hoy existe un software, mañana no existe. Hoy existe un motor de render, mañana no existe. Yo he trabajado en MPC, en Double Negative, en Framestore, con diferentes software, con diferentes motores de render, y al final el trabajo es exactamente el mismo y sale con la misma calidad. Con lo cual, ¿qué nos importa el software? No os preocupéis en software, de verdad. El software, os lo garantizo yo, en un fin de semana lo aprendemos. ¿Vale? Formaros en fotografía, formaros en agarrar una cámara de fotos y hacer 200 fotografías al día, 200. Yo lo hice una vez eso, durante un año, y acabé con 2 buenas fotografías en un año. Está bien. Podría haber sido ninguna. Entonces, eso te da muchísima bagaje, ¿no? Te da muchísima, te abre el ojo y te enseña a pensar. Primero, simplemente fotografía técnica, cómo funciona la exposición, cómo funciona la apertura, la velocidad, la sensibilidad de la película. Y después intenta, con fotografía, porque es muy rápido, muy fácil, muy asequible, muy barato, replicar planos que ves en películas. ¿Por qué me gusta este plano de David Fincher? No lo sé. Voy a intentar replicarlo mediante fotografía. Y cuando ya tengamos asimilado todos esos conocimientos, nos llevamos todo eso al mundo virtual. Siempre con esa base tangible, con esa base terrenal. Ya queda muy poco. Invisible VFX. Seguramente habéis escuchado mucho sobre esto, que son los efectos visuales que no se ven, ¿verdad? Muchas veces decimos en efectos visuales, si nadie nota nuestro trabajo es que lo hemos hecho bien, ¿no? Que es un poco triste porque bueno, nadie se da cuenta de que yo he hecho algo aquí. Pero es lo bueno de los efectos visuales invisibles. Muchas veces pensamos en ciertas películas que tienen un montón de efectos visuales y jamás lo pensamos. ¿Quién ha visto aquí Forrest Gump? En su día, Forrest Gump fue la película con más planos de efectos visuales de la historia. ¿Quién lo diría? Nadie. Pero es así. Entonces yo recomiendo siempre, siempre, siempre a todo el mundo que se dedica a hacer efectos visuales que empiecen haciendo efectos visuales invisibles. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir bajar de nuevo a ese mundo tangible, a ese mundo terrenal y apreciar lo que tenemos en esa realidad y convertirlo al mundo cinemático. ¿Cuál es el error que cometemos cuando empezamos a trabajar en efectos visuales o cuando empezamos a estudiar efectos visuales? Lo hemos cometido todos. Hacer un dinosaurio. Hacer un extraterrestre, hacer un robot gigante. ¿Y qué ocurre? Que como esas cosas no existen en la naturaleza, nos tomamos ciertas libertades artísticas y creativas y no empezamos analizando el mundo real. No es casualidad que a lo largo de toda la historia del arte, los mejores artistas siempre empiecen estudiando arte figurativo. Y hasta que no dominan el arte figurativo no empiezan a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Picasso, antes de hacer cubismo, arte figurativo. Dalí, que ya veis lo que acabó realizando, el tipo de trabajos que acabó realizando. Dalí es seguramente la persona que más sabía de todo el mundo por ejemplo, de Velázquez, ¿no? Que era uno de los artistas figurativos más importantes de la historia. De hecho, le expulsaron de la Academia de Arte de San Fernando de Madrid porque le fueron a examinar y dijo, aquí no me va a examinar nadie de Velázquez porque nadie sabe más que yo, y le expulsaron. Entonces, ese es un ejemplo de que alguien que realiza un tipo de trabajo o que al final es conocido por un tipo de trabajo surrealista, primero domina el arte figurativo. Entonces, yo esto es algo en lo que hago mucho hincapié siempre. Antes de empezar a hacer un Godzilla, un Transformer, es muy importante tener esa base más tangible para poder realizar efectos visuales que funcionan bien. La especialización, y no sé si lo había comentado alguien esto, o alguien me lo ha preguntado por el hall, en el caso del cine es muy importante, ¿vale? Y lo mismo, me baso en esto por lo que veo los sets de cine. Cuando veo un gaffer, que es el tipo que pone la iluminación, y luego veo un focus puller, que es el tío que controla nada más el foco de la cámara, son extremadamente buenos en su trabajo, son tan buenos en su trabajo, porque hacen una tarea muy específica. En efectos visuales tendemos a ser así también, eso está bastante bien. Y yo os recomiendo siempre que os especialicéis en algo muy concreto. Sé que es complicado decir esto, porque depende de la magnitud de la compañía para la que trabajéis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
la base puede ser la misma. Especialízate muchísimo en algo concreto y si no tienes la oportunidad de trabajar para una empresa grande y tienes que hacer más cosas, haces un poquito de todo, pero que todo el mundo te conozca por eso que haces tú tan bien y que te diferencia del resto. Y de esa forma los efectos visuales también empiezan a mejorar, porque tienes al mejor que hace esto, al mejor que hace lo otro y al mejor que hace aquella cosa de más allá. Unos ejemplos muy rápidos de esa producción física, tangible, reflejada en efectos visuales. No sé si habéis visto esta película, esta es una de las últimas películas de Tim Burton, que se llama Dark Shadows. En España la llamamos Sombras Tenebrosas, no sé cómo se llamó aquí. Esta película, este es el personaje que yo realicé en esta película, es el personaje de Eva Green, que es la actriz, es un personaje que se llama Angelique y es una bruja, que al final de la película tiene una pelea con el personaje de Johnny Depp, que es un vampiro. Y cuando se van peleando, gradualmente se le va rompiendo la piel, como veis aquí, como si fuese una muñeca de porcelana. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo llegué, me hicieron el briefing, me dijeron esto es lo que quiere Tim Burton, sin ningún tipo de arte conceptual, simplemente, no, de arte conceptual no, de concept art. Yo ya he aprendido algo hoy. Sin ningún tipo de concept art, me puse delante del ordenador, agarré el personaje y me puse a pintar a mano alzada todos esos rotos. Al final del día, después de 10 horas pintando rotos, lo miré y dije, pues no me gusta. No es natural, no es fresco, veo que más o menos he seguido los mismos patrones, que se nota que está pintado a mano alzada. Y estuve así como 2 o 3 días y al final lo deseché por completo. Y se me ocurrió esta idea. Agarré unos huevos cocidos, los dejé caer y iban generando ese tipo de roturas completamente aleatorias y eso es lo que utilicé como base para después pintar este personaje. ¿Sí? Entonces es un ejemplo claro de utilizar algo físico, algo que existe y que además trae algo que también es muy importante, en mi opinión, a la hora de crear efectos visuales, que son los accidentes. Las cosas que no están planeadas. Obviamente, cuando dejas un huevo caer, se rompe como quiere el destino que se rompa. Entonces, todo eso me sirvió muy bien para hacer esto mejor. Aquí tengo otro ejemplo de cuando hice este bicho para Godzilla, la última película de Godzilla. Hay otra ahora en producción. Mira que no tienen ideas en Hollywood. Y un día estaba en la pescadería y vi este pez, que no sé ni lo que es, pero me gustó mucho visualmente. Este que tenemos aquí a la derecha, en el centro. Y dije, eso me interesa. Además, introduce esos valores, esos colores más claritos, más tirando a blanco, que no tenía en el concept art originalmente el bicho este. Y eso fue lo que utilicé como base. Después, como digo, interpretas la realidad de cualquier forma para que cinemáticamente funcione. Y a partir de ahí fue donde creé ese personaje. Este es otro ejemplo de Godzilla. Lo mismo, aquí teníamos como, no sé si habéis visto esta película, es una especie de embrión donde sale el bicho que hemos visto en el fotograma anterior. Entonces, lo mismo, tampoco teníamos ningún tipo de concept art, era como, invéntate algo y se lo presentamos al cliente y a ver qué opina. Entonces a mí se me ocurrió hacer esta especie de mezcla entre sólidos y materiales orgánicos derretidos. Agarré una vela, la quemé, me hice una especie de escultura completamente amorfa, sin ningún tipo de sentido, simplemente algo que fuese raro, feo, poco agradable a la vista. Lo escaneé en 3D, me lo metí en ZBrush y empecé a esculpir encima. Y eso me sirvió como base, repito, anclada en el terreno físico y que además también tenía ese componente de accidentes de los que hemos hablado anteriormente. Lo mismo con este personaje. No sé si habéis visto esta película que se llama Clash of the Titans, ¿cómo se llamó? Furia de Titanes, Ira de Titanes, que es la segunda parte. Ira de Titanes se llamó. Entonces este es un personaje que vive dentro de un volcán, ¿sí? Sale del volcán cuando éste entra en erupción, está cubierto de lava y de piedra solidificada. ¿Cómo abordé este personaje? Parecido de la misma forma que el personaje que hice con el huevo. Empecé a pintarlo a mano, no me gustaban, porque está lleno de cracks, ¿no? de rendijas.
de fisuras entre la piedra. No me gustaba lo que estaba haciendo y pensé, tiene que haber una forma más real, más física de atacar esta tarea. ¿Qué hice? Me embadurné la mano en tierra con agua, ¿vale? Con barro, lo sequé con un secador de pelo y cuando estaba seco empecé a mover mi mano para que se empezara a romper toda esa tierra. La fotografié y utilicé eso como referencia, como base para hacer la mano del personaje. Gustó y dijimos, pues vamos a llevarlo a otro nivel. Entonces me fui al estudio, desnudo, me embadurné en barro, me secaron los compañeros con un secador de pelos, podéis imaginar la escena, por eso no he traído las fotos. Y al final eso es lo que utilicé como referencia para crear este personaje. Y funciona bien, porque yo no tengo la destreza, no tengo la mano como para pintar 6.000 rotos diferentes en un personaje que quede bien, que quede real. Con lo cual, así es un poco con lo que utilicé. Aquí, fijaros, este es otro ejemplo de cómo utilizar algo que existe en la naturaleza para crear efectos visuales que no tienen nada que ver con el original. Esto es una bolsa, ¿vale? Si rompemos la escala de esta bolsa y la hacemos de 200 metros por 200 metros y de repente cortamos un trozo y nos quedamos simplemente con una arruga de esta bolsa, con esto es lo que hice, por ejemplo, la base, ¿vale? Son siempre bases, no es el producto final. Es lo que hice la base de un desierto, de unas dunas de un desierto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque lo estaba haciendo todo a mano, no me gustaba, notaba que ahí le faltaba algo de naturalidad, algo de accidente, y una bolsa, la arrugas, la escaneas en 3D, le cortas un trozo y lo utilizas como base para luego esculpir encima. Lo mismo, fotogrametría pura y dura en este caso. En este caso sí que es utilizar el entorno como existe. ¿Vale? Esta es la última película, la única película de Assassin's Creed, espero que la única. Y lo mismo, hice la vestimenta de Aguilar, que es el personaje principal, y todo esto dices, ya existe, porque el actor sale con estos vestidos en el set. Dices, no hay nada más real que la realidad, ¿por qué voy a inventar la rueda? Pues no, si los tengo que hacer en efectos visuales, los escaneo, luego lo trato técnicamente o tecnológicamente para que funcione en un pipeline de efectos visuales y ya está. Estos son ejemplos muy sencillos que hago cuando estoy aburrido en el aeropuerto o cuando estás por ahí en un hotel o lo que sea. Lo mismo, lo que hablábamos antes. Vamos a hacer efectos visuales invisibles. Vamos, en lugar de hacer un monstruo, que afortunadamente ya hago monstruos en el trabajo, con lo cual si tengo 2 horas libres y digo, bueno, quiero investigar cómo funciona esta luz o cómo funciona esta técnica, lo que sea, intento crear cosas que a priori son mundanas, corrientes, que dirías, pues ¿qué tiene esto de especial? Nada. Pero me ha permitido, pues como veis, en esos huevos, pues decir, pues como me gustaría probar técnicas para romper cosas. Pues ya está. Técnicas para utilizar off-camera, ¿no? Arriba a la izquierda, para cómo viene la luz de sitios o para indicar qué objetos existen en sitios que no se ven en cámara. Ese tipo de cosas sencillitas, ¿no? Lo mismo aquí, ejemplos muy sencillos de vamos a probar cosas invisibles, cosas que no necesariamente se nos viene a la cabeza la imagen de efectos visuales. Vale, ya lo decíamos antes, somos problem solvers, esto es algo muy importante en la industria del cine. Nosotros generalmente no creamos, nosotros generalmente el cine tenemos que identificar que el cine es un medio de directores, nada más, ni de actores, ni de iluminadores, ni de gente que hace efectos visuales. Con lo cual estamos aquí para servir la visión de los demás, que esto es algo que normalmente los equipos de efectos visuales resulta un poco difícil de digerir, porque todos queremos aportar, todos queremos crear. No, nosotros lo que somos un brazo ejecutor de la visión de otra persona y estamos ahí para soportar eso. No intentemos reinventar la rueda, no intentemos que los efectos visuales, lo que decíamos al principio, estén por encima de la narrativa, porque entonces es cuando no empiezan a funcionar los efectos visuales. Dirigimos los efectos visuales de forma diferente a cómo se trabaja en un set de cine, ¿verdad? Y eso es un error. ¿Qué pasa en cine? Cuando trabajas en un set de cine hay una cosa muy importante que es lo que llaman, y ya me estoy pasando demasiado y me van a reñir mucho, ¿no? Lo siento. Me faltan 3 diapositivas. ¿Puedo? Luego os invito a una cerveza a todos. Ya paga Javi. Dirigimos los efectos visuales de forma diferente a como trabajamos en cine. En cine hay una cosa maravillosa que denominan el momentum. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces estás en un set de cine y de repente tienes que tomar una decisión, y la tienes que tomar ya, algún imprevisto. ¿Qué ocurre? Que la tienes que tomar ya. Ese momentum que llaman es donde tomas decisiones que
en muchas ocasiones son maravillosas, ¿no? Y han marcado algunas de las escenas más importantes de la historia del cine. En efectos visuales no pasa eso, no tenemos ese momentum. ¿Por qué? Porque hacemos 125 versiones de un plano. Entonces se te acaba la creatividad, se te acaba la objetividad, lo que hablábamos antes. Hacemos dailies todos los días. Los dailies son esas reuniones que llegas por la mañana, presentas tu trabajo, te dicen no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta tal, te vas, lo cambias, por la tarde tienes otra reunión igual, y así todos los días. A veces vas a dailies y tardas 4 horas en una sesión de dailies. Cuando yo organizo dailies, como intento romper un poco estas normas establecidas, procuro que misteriosamente desaparezcan las sillas, por ejemplo. Entonces estás en una reunión de dailies y nadie aguanta 4 horas de pie. Entonces, en lugar de estar hablando durante 20 minutos diciendo tonterías, en lugar de 20 minutos tardas 2. Y al final, en lugar de 4 horas, tardas 20 minutos en hacer la reunión de dailies. Entonces, no sé si va a funcionar algo o no, simplemente me van a acabar odiando en todos los sitios donde trabajo. Pero intento salir un poco de esa espiral, porque a fin de cuentas, cuando algo no funciona, algo tienes que hacer para cambiarlo. Y ya, para terminar, 2 minutos. ¿Cuántos productores hay aquí? Bien. Digo que Bad VFX es Bad... ¿Por qué lo he puesto en inglés? No sé. ¿El resto estaban en inglés o estaban en...? Bueno. Lo siento. A veces... No trabajéis mucho en cine porque al final acabáis así. Siempre digo que cuando tenemos malos efectos visuales es porque están mal producidos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la mayoría de paradigmas en efectos visuales ya están resueltos. Ya sabemos cómo hacer un coche que sea realista, ya sabemos cómo hacer que un edificio sea realista, ya sabemos cómo hacer que un oso baile, ya sabemos cómo hacer que un humano más o menos sea realista, aunque esto es todavía lo que todavía estamos luchando un poquito ahí. Con lo cual, cuando los efectos visuales son malos porque están mal producidos. Quiero decir, alguien ha dicho que sí muchas veces. Alguien le ha dicho al cliente, sí, sí, podemos hacerlo, sí, podemos llegar a esta calidad, sí, podemos hacer esto en este tiempo, sí, podemos hacer esto con este presupuesto. Con lo cual, tenemos que aprender también efectos visuales tangibles, reales, como ocurre en los sets de cine, cuando estrellas un coche contra una pared y no te gusta, no dices a tu productor, vamos a repetirlo. No, porque no se puede comprar otro Ferrari y construir otro tal. Pero, ¿qué ocurre? Que en efectos visuales decimos sí, 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 con lo cual, cuando se produce mal, al final los efectos visuales son malos. Para que no se enfaden conmigo los productores, pues vamos a echarle la culpa también a los supervisores. Entonces, cuando hacemos mal los efectos visuales es también porque están mal supervisados. Y cuando digo que están mal supervisados, me refiero a que dejamos de ser prácticos. Los supervisores tienen una enfermedad, todos, y cuando te conviertes en supervisor, adquieres también esa enfermedad, que es lo que llamamos el pixel fucking. Es decir, cuando miras a una pantalla como esta, en una sesión de dailies, y no me gusta ese píxel, ¿no? Esto ocurre, y esto es algo que también tenemos que intentar evitar. Con lo cual, si hay aquí algún supervisor de efectos visuales, lo siento también. Y como tampoco quiero echarle la culpa a todos los demás, pues nos lo vamos a echar nosotros mismos también. Y los malos efectos visuales también es culpa de los propios artistas, que no somos detallistas, que no nos preocupamos por el trabajo de los demás, de que no nos preocupamos de la película, nos preocupamos de nuestro personaje, de nuestro plano. Siempre lo hablamos así, no, este es nuestro personaje, este es mi plano, No, no es tuyo, es del director en el mejor de los casos. Preocúpate de todo, procúrate de desarrollar tus habilidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué quiero decir con esto? Habilidades primarias, pues si eres modelador, tienes que saber de anatomía, tienes que saber de escultura, tienes que saber de volumen, tienes que saber de etcétera, etcétera, etcétera. Pero además tienes que saber un poquito de qué hace el departamento de más allá y el de más allá para trabajar todos juntos y que todo funcione mejor. Y también mejorar tus habilidades sociales, porque después te das un estudio de efectos visuales como Framestore, donde hay 1.500 personas y luego la gente no habla entre sí. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que podemos mejorar entre todos para que los efectos visuales, en el mejor de los casos, dejen de ser Transformers 8 para ser lo que sea. Gracias a todos.